para continuar con este ciclo de chat que corresponde ahora a la profesora Mariela. Una charla muy interesante sobre la inteligencia artificial en este gobierno. Ariela es egresada de la Universidad de Oriente, licenciada en Biología, tiene una maestría en Biología Pesquera del Instituto Oceanográfico de Venezuela y actualmente es candidata a doctor en Ciencias Marinas también de nuestro instituto. Tiene una amplia experiencia de las comunidades pesqueras, ha tenido un excelente tutor, un excelente formador, que es el doctor Freddy Arocha, la ha formado en este importante campo de la investigación. Bueno, entonces el día de hoy les voy a hablar sobre la inteligencia artificial en las ciencias pesqueras. Pero antes de comenzar a hablar de eso, hay que romper un poquito el hielo, porque a veces cuando nos dicen inteligencia artificial, la mente se nos va a las películas de Hollywood. Y muchos de nosotros le tenemos miedo y pánico a lo que es la inteligencia artificial. Que si bien tiene sus usos, digamos así, peligrosos, también tiene muchos beneficios. Y la idea con cualquier herramienta nueva que va surgiendo no es que temamos y nos cerramos a ella, es vamos a evaluarla, cuáles son los pros, cuáles son las contras, cómo la puedo utilizar de forma ética y cómo puedo entonces beneficiar mi entorno, la comunidad o el trabajo que yo desarrollo. Entonces, para ello, quiero traerles esta frase acá, donde les indico, cada día se van generando más datos y a nivel de las ciencias marinas, pues muchísimos más datos. Ese vasto entonces mar de datos podemos utilizarlo dentro de la inteligencia artificial como un faro que nos guíe hacia un futuro sostenible para nuestro océano. Vamos a dejar entonces que esas olas de innovación nos inspiren a navegar por las complejidades que representan los ecosistemas marinos. Ya con eso cierro la sesión motivacional y ahora sí comienzo. Fíjense, cuando nosotros nos dicen inteligencia artificial, a veces la mente se nos va unos robots humanoides que nos van a sustituir en nuestro trabajo. Pero realmente, ¿qué es la inteligencia artificial? Y me van a permitir un momento para girar acá la computadora. Espero no romper nada. Entonces, la inteligencia artificial es una tecnología que permite a las computadoras y máquinas simular la inteligencia humana. Fíjense que estoy diciendo simular, no sustituir. Simular la inteligencia humana. Y tiene amplias capacidades de resolución de problemas, al igual que nosotros las tenemos. Para que una inteligencia artificial llegue a desarrollar el grado que tiene nuestro cerebro, falta muchísimo todavía. Aunque por lo que vemos en las noticias pudiéramos pensar, no, ya nos están sustituyendo. Realmente no es así. Ejemplos de inteligencia artificial con los que nosotros interactuamos frecuentemente están los asistentes virtuales, tanto los de Google como Siri y de la Apple, Alexa, cuando utilizamos el GPS de Google para decir, ay, voy a ir a cierto lugar y quiero que me muestre la ruta más óptima, o inclusive tuve la oportunidad de utilizarlo en Caracas, donde utiliza información de tráfico en tiempo real y les dice cuál es la ruta por la cual va a tomarle menos tiempo en base al tráfico. Tenemos también el uso de vehículos autónomos que ya está siendo implementado en muchos países. Cuando hablo de vehículos autónomos, no solamente estoy hablando de los taxis o los autos que no tienen chofer, sino que se van conduciendo solos. También estoy hablando de robots submarinos que pueden hacer muestreos, además de tomar videos, también pueden colectar muestras a altas profundidades en base a una ruta especializada que nosotros le indiquemos. Y hay ciertas herramientas generativas también muy de moda hoy en día, y mis estudiantes, mis tesistas que por allí los veo, las conocen, como es el chat GPT, al cual muchos le tienen miedo. No le tengan miedo, utilícenlo pero de forma consciente. Y también hay otros como Midjourney que permite generar esas imágenes que están muy de moda y que ha traído mucho dilema en el mundo de los ilustradores, del arte, por el hecho de que utiliza esas obras de arte creadas por otros para desarrollar nuevas obras de arte. Entonces, eso entra por allí en la línea de lo legal, lo ilegal. Pero realmente las aplicaciones de las que les quiero yo hablar
en la parte de ciencia pesquera tienen más que ver con la automatización de procesos, con el desarrollo de modelos predictivos y de clasificación que nos pueden ser útiles dentro de ciencias pesqueras. Y si bien esta conferencia está enfocada en ciencias pesqueras, sustituyan ciencias pesqueras por las líneas de investigación que cada uno de ustedes desarrolla porque puede ser aplicada en esas líneas. Ok, a veces también cuando nos hablan de inteligencia artificial decimos, no, yo estoy en contra de la inteligencia artificial. Ah, ok, se entiende. Pero ¿con qué trabaja usted? Bueno, yo trabajo con Machine Learning, porque Machine Learning no es inteligencia artificial. Eso también es inteligencia artificial. Lo que pasa es que hay mucha confusión con respecto a las definiciones. Fíjense, si ven ese esquema que tienen allí, resulta que dentro de la inteligencia artificial está enmarcado el Machine Learning. Dentro del Machine Learning está el Deep Learning, ¿ok? Entonces, Deep Learning y Machine Learning son inteligencia artificial, pero eso es lo que se conoce como ramas o campos de la inteligencia artificial. Y allí solamente no tenemos el Machine Learning y el Deep Learning, también tenemos el Natural Language Processing, como el que utiliza el ChatGPT, la robótica, Fuzzy Logic y los sistemas expertos. Yo voy a hablar de dos en particular porque son los que nosotros estamos aplicando más que todo a nivel de ciencias pesqueras, que es Machine Learning y Deep Learning. ¿Qué es Machine Learning? Machine Learning es un término general que se utiliza cuando empleamos computadoras para que ellas aprendan de los datos y de esa forma sean capaces de reconocer patrones y hacer predicciones. Está conformada por la intersección en lo que es las ciencias computacionales y la estadística. Y se utilizan algoritmos para realizar una tarea específica sin ser explícitamente programados. Hay diferentes tipos de Machine Learning. Está el supervisado, el no supervisado, el de reforzamiento. No vamos a entrar en detalles con eso, solo se los menciono. Si quiero hacer una salvedad. A veces pensamos que nuevo, surgió el año pasado o hace 2 años. No, hay estudios sobre algoritmos de inteligencia artificial que datan de los años 50, 60. Lo que pasa es que a medida que ha ido mejorando el poder de cómputo, ¿okay?, de los equipos que manejamos, esas tecnologías han dado un paso gigantesco en los últimos años. Y también, bueno, Machine Learning, esos son unos modelos súper complejos, ¿quién los va a hacer? No, la gente en la NASA. No, realmente cuando nosotros hacemos algo tan sencillo, aunque a muchos no les parezca sencillo, pero sí es sencillo, las regresiones lineales. Es una de las primeras cosas que nosotros vemos en el área de biología, de ciencias marinas, cuando estamos estudiando bioestadística. Y nosotros tenemos la longitud de los peces y el peso de los peces, una variable y y una variable x. Y con eso nosotros con una ecuación de la recta podemos calcular una ecuación predictiva. Eso es la estadística inferencial tradicional que nosotros conocemos. Si lo quisiéramos hacer un enfoque de Machine Learning o de inteligencia artificial, lo que haríamos es, supongan que yo medí 1000 peces. De esos 1000 peces, yo selecciono de forma aleatoria un conjunto de datos, no los 1000 datos. Supongamos 750 datos, que es el 75% de los datos. Y con ese 75% de los datos, yo hago mi modelo de regresión. Pero yo estoy dejando un porcentaje de los datos por fuera. ¿Qué hago con eso? Pruebo con ese nuevo set de datos en la capacidad o las diferencias que hay entre las predicciones que me genera el modelo con los datos originales y el modelo con los datos de entrada. Allí yo estoy así y puedo ir mejorando ese modelo. Allí yo estoy aplicando Machine Learning. La tecnología me come. Ok, ahora sí. En cuanto al Deep Learning, el Deep Learning es un subconjunto de Machine Learning y cuando hablo de Deep Learning a veces en español no lo podemos encontrar como aprendizaje profundo y Machine Learning como aprendizaje automatizado. El Deep Learning es básicamente una red neuronal artificial que tiene una o más capas. Esas redes intentan emular el comportamiento del cerebro humano, aunque están lejos de igualar su capacidad. Pero esa emulación les permite entonces ir aprendiendo de los datos
Y no pueden ser una base de datos de 10 organismos. Aquí esa es una vamos a decir, de las desventajas, no llamamos desventajas, digamos, retos que tiene trabajar con este tipo de algoritmos. Necesitamos bastantes datos para que el modelo que nosotros construyamos pueda aprender mejor. Es como nosotros. Mientras más experiencia vamos adquiriendo, mejor va siendo el contenido que nosotros podemos generar. Entonces, los algoritmos de inteligencia artificial necesitan también bastante experiencia que adquieren a partir de grandes volúmenes de datos para poder tener una buena capacidad predictiva. Fíjense que esas redes neuronales artificiales a veces son representadas, como ven acá, y hay algunas que son tan sencillas como esta que tiene una sola capa, ¿ok? Tiene una capa de entrada, pero tiene una capa de procesamiento y una salida. Pero hay otras redes neuronales mucho más complejas. Y en cuanto al número de capas ocultas que tiene la red neuronal, eso lo vamos decidiendo nosotros en base a un proceso de ajuste que vamos haciendo con el modelo. Ahora sí, a nivel de pesquerías. Hay muchísimas publicaciones al respecto, porque son muchísimas las aplicaciones que se les puede dar a la inteligencia artificial en pesquería. Y va desde algo tan básico como es la colecta de datos, y voy a poner el ejemplo, no vamos a decir más sencillo, pero uno de los más frecuentes. A veces no tenemos la capacidad de desarrollar proyectos de investigación de gran envergadura porque no disponemos de un buque oceanográfico. Que la idea es que apuntemos hacia allá. Pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos comenzar a trabajar con bases de datos online gratuitas para generar información valiosa. Y entre ellos tenemos el uso de las imágenes satelitales. Ya nosotros tenemos unos cuantos años utilizándolo, pero si han trabajado con ellos, a veces es un poco tedioso el extraer la información de esas imágenes. Entonces, con inteligencia artificial se puede automatizar ese proceso e inclusive se puede facilitar la identificación de ciertos fenómenos. Está siendo muy utilizado, por ejemplo, para desarrollar sistemas de alerta temprana de afloramientos algales nocivos, que entonces me permitan a mí decir, miren, se va a producir un afloramiento, o se está produciendo un afloramiento en esta área, esa es una zona de pesca de mejillón, vamos a cerrar esa zona, ¿por cuánto tiempo hay que cerrarlo? El algoritmo se los va a responder. Y el otro uso que se le da en ciencias pesqueras tiene que ver con el procesamiento de datos. Nosotros en pesquerías, y es una de las cosas que a mí me encanta de mi área, trabajamos con series de datos que son de décadas. A veces nos preguntan a nivel de gestión, bueno, ustedes están desarrollando este proyecto y es un proyecto de un año. Entonces, en un año ustedes me pueden decir cómo está la sardina. No, realmente nosotros necesitamos trabajar con series temporales. ¿Y qué es lo que me gusta de trabajar con series temporales? Que es un trabajo donde uno siempre va pensando en el presente, ubicándose, perdón, en el pasado, ubicándose en el presente y pensando en el futuro. ¿En qué sentido? Yo trabajo con bases de datos que son de antes de que yo naciera. Es decir, eso viene de una generación que trabajó arduamente antes que yo, y ahí menciono a mi asesor, el profesor Freddy Arocha, y a muchísimas otras personas, que entonces ellos también fueron visualizando en algún yo me voy a jubilar y conmigo no muere esta base de datos, conmigo no muere esta investigación. Viene otra generación que hay que ir formando y que entonces va a trabajar con eso. Y en pesquería es el enfoque que tenemos que tener. Y a nivel de evaluaciones ambientales, monitoreo, y lo vemos en la parte de cambio climático, también ese es el enfoque que hay que tener. Y hay que luchar para que comiencen a implementarse estas herramientas que nos facilitan esos sistemas de colecta de datos para series temporales y el procesamiento de datos también, porque nos pueden facilitar muchísimo el trabajo, se puede ahorrar muchísimos recursos y los insights o los descubrimientos que podemos hacer con eso son bastante importantes. Bien, se pueden utilizar para hacer la parte de pesca, que tiene que ver con la ubicación de zonas probables de pesca, tiene que ver
con simular sistemas completos donde se considere el sistema ecológico, social, económico y como tal del recurso pesquero para tomar medidas de ordenación y hacer análisis de riesgo. Y hay tareas que a nosotros nos parecen muy tediosas, por aquí hay muchos de ustedes que han trabajado con otolitos para estimar la edad de peces, lo cual es información esencial en las ciencias pesqueras. Ya hay sistemas que tienen automatizada la lectura de otolitos, ¿okay? Para determinar edad en peces. Hay sistemas de reconocimiento de especies. En el caso de atunes se han desarrollado muchos de ellos. Y ya no solamente utilizando fotografías, sino también se pueden utilizar videos. También es súper interesante la aplicación que tiene este tipo de tecnologías en lo que tiene que ver con hacer estudios a gran escala. Anteriormente, si yo quería evaluar o cartografiar el esfuerzo pesquero de una zona, yo necesitaba hacer un monitoreo embarcación por embarcación y obviamente eso me iba a limitar el área de estudio donde yo iba a trabajar. El día de hoy podemos trabajar con imágenes satelitales y otros sistemas que nos permiten trabajar a gran escala. De hecho, esta publicación que les comparto acá, cuyo título, que la traducción en español es La cartografía por satélite revela una amplia actividad industrial en el mar, tiene un componente de la parte pesquera y me pareció súper interesante porque ellos utilizan la comparación de dos fuentes de datos. Una tiene que ver con imágenes satelitales, conocidas como SAR, y otra tiene que ver con el sistema AIS. El sistema AIS es el Sistema de Identificación Automática. Todas las embarcaciones industriales, por términos legales, deben tener encendido ese sistema, porque eso permite que las otras embarcaciones puedan visualizarlas y evitar colisiones en el mar. Sin embargo, a veces por cosas ilegales, suelen apagarse esos sistemas de AIS. O cuando se está registrando el AIS aparece en tierra, viéndose en tierra. Entonces, en esta publicación, ok, vamos a utilizar la data AIS, pero vamos a compararla la data satelital de SAR. SAR son imágenes satelitales y también me llama mucho la atención estas imágenes porque hace unos años atrás yo siempre tenía en la mente, no, pero es que las imágenes satelitales, si está nublado, no se puede hacer nada. O si está lloviendo, no se puede hacer nada. No. Hay imágenes como estas, la SAR, que son la opción más consistente para detectar embarcaciones porque no se ve afectada por los niveles de luz ni por la mayoría de las condiciones climáticas que incluyen luz de día, oscuridad, nubes o lluvia. Cuando ellos compararon ambas fuentes de datos, se dieron cuenta, y vamos a ir a la siguiente diapositiva, que entre el 72 y 76% de los buques pesqueros industriales del mundo no cuentan con un sistema de seguimiento público. Hay actualmente plataformas gratuitas que permiten identificar en base a algoritmos de deep learning, que fue lo que se utilizó en esta publicación y lo que utilizan esos sistemas online gratuitos de los que les estoy hablando, para identificar no solamente lo que tiene que ver con actividades ilegales, puede ser pesca ilegal, etcétera, sino también lo que tiene que ver con estimaciones espaciales de esfuerzo pesquero en base a tipos de flotas y embarcaciones. Entonces, esto tiene un gran potencial para desarrollar investigaciones que puedan utilizarse como alimento en la gestión pesquera de recursos no solamente locales, sino altamente migratorios. Y aquí les vuelvo a repetir esta diapositiva porque quiero mostrarles la imagen. ¿Ven esa imagen allí que se ve como azul y unos amarillos? Esos puntitos amarillos que están allí, esos son embarcaciones. Ustedes dirán, bueno, entonces yo voy a poner a un tesista que se ponga a contabilizar el número de puntitos que hay en una imagen. Y voy a trabajar entonces con una base de datos de 10 años, de datos diarios, para que el tesista se gradúe 10 años también. Ya eso no es necesario, porque yo con Deep Learning, con esos algoritmos, yo los puedo alimentar con todas esas bases de datos y puedo utilizar inclusive técnicas de aprendizaje no supervisado. Es decir, yo no le indico cuál es el barco. Yo le indico es, identifícame patrones allí. Y cuando él me muestra los patrones, él me dice, estos patrones son similares.
yo veo, estos patrones que me están señalando son embarcaciones. ¿Serán embarcaciones pesqueras o no? Las puedo comparar con la data, aunque incompleta, de la IS, ¿ok? Para ver tipo de embarcación y todo eso. Y así como esa, son muchísimos los trabajos que se han desarrollado. Más que todo, serán, bueno, pero eso es para las especies donde hay financiamiento, como las altamente migratorias, los atunes, los peces de pico, que son con los que le gusta trabajar a usted, profesora. No, también se han desarrollado para aplicar a recursos pesqueros limitados en datos y recursos, valga la redundancia. Y uno de los ejemplos que les traigo es este, ¿ok? Donde se ha desarrollado un modelo de evaluación de stock específico para pesquerías limitadas en datos y recursos. ¿Y por qué les menciono eso? Bueno, porque también parte de esta conferencia es hablarles muy rápidamente de algunas de las cosas y aplicaciones que estamos dando a la inteligencia artificial dentro de nuestro instituto. Esto que de lo que les voy a hablar a continuación es parte de mi tesis de doctoral en la cual estoy trabajando actualmente. ¿Para qué se puede utilizar en lo que tiene que ver con estandarizar la captura por unidad de esfuerzo? La captura por unidad de esfuerzo es un indicativo de fluctuaciones temporales en biomasa, pero eso se ve influenciado por muchos otros factores que a veces no son solo la abundancia como tal. Entonces nosotros hacemos un proceso que se conoce como estandarización de la CPV. Hay modelos clásicos tradicionales que se aplican para ello, como son los LM, los LMM y los GAN, aunque los GAN no son tan tradicionales, pero bueno, allí van. Las últimas investigaciones, y estoy hablando de investigaciones que prácticamente son del 2020 hacia acá, se ha observado que modelos de Machine Learning como las redes neuronales, como los árboles de regresión y Support Vector Machine son más eficientes para desarrollar este tipo de modelos. Entonces, ¿qué es lo que estoy planteando acá junto con mi asesor, el profesor Presidente? Hacer la comparación de esos modelos tradicionales, los LM, los GAN y los LML, y por ahí mis tesitas también tienen parte de ese trabajo, con estos nuevos algoritmos de Machine Learning. Porque recordemos que no todo lo que brilla es oro, sencillamente es cuestión de comparar. Porque la importancia en esto no es buscar el mejor modelo como tal, sino ver desde el punto de vista también biológico qué es lo más eficiente, qué es lo más real desde el punto de vista biológico y si son los algoritmos de Machine Learning, bueno, ya lo veremos en este caso voy a estar trabajando con especies altamente migratorias como las que ven acá, ¿okay? En esa diapositiva. Lo otro donde también vamos a aplicar existen algunos recursos que son limitados en datos, como son el atún aleta negra, el dorado y la cabaña o garita rey, que pueden beneficiarse aplicándose modelos de evaluación de stock, pero no esos modelos de evaluación de stock, digámoslo así, ricos en datos, sino en estos que son limitados en datos y que como son limitados en datos utilizan herramientas como son las redes neuronales artificiales para hacer estimaciones. ¿Y por qué es importante la evaluación de stock? Porque la evaluación de stock es lo que nos permite saber con números y saber en términos de probabilidad cómo se encuentra un stock. ¿Está sobrepescado? ¿Fue sobreexplotado? Es decir, cómo está la biomasa, cómo está el esfuerzo pesquero y también yo puedo asimilar diferentes cuotas de pesca para ver cuáles de esas cuotas de pesca anual me pueden permitir a mí o mantener a ese stock en un buen estado o si es un stock que está sobreexplotado, es decir, cuya biomasa fue muy baja porque se le aplicó un esfuerzo pesquero muy alto, cuáles son las cuotas pesqueras que tienen mayor probabilidad de permitirme recuperar la biomasa de ese stock. Y lo otro que también se va a aplicar es para hacer cruce de datos. Hay bases de datos de bitácoras de pesca y hay bases de datos de observadores científicos. Una de las cosas que se puede hacer es, en las bases de datos de bitácoras hay mucha información que no se colecta en comparación con la que se colecta por observadores científicos. Entonces, haciendo el cruce de ambas bases de datos,
se puede utilizar, o bueno, vamos a utilizar este tipo de modelos para observar qué tan bueno es el poder predictivo de estos algoritmos, y valga la redundancia, para predecir variables ausentes en las bases de datos de bitácora. Y eso también permite utilizarlo, y eso sería algo a futuro, para hacer estimaciones del bytecast, ¿okay? Que es la captura no objetivo, por medio de ese cruce de información entre ambas bases de datos. Y eso es algo que no tenemos que hacer manual gracias a los algoritmos de Machine Learning. Para finalizar, entonces, les quiero dejar esta frase. Aprendamos a utilizar la marea del cambio a nuestro favor, porque en las profundidades de la inteligencia artificial se encuentra la clave para descubrir muchos de los misterios de nuestro océano. No tengamos miedo de las corrientes desconocidas, porque es la curiosidad bien empleada la que nos permitirá navegar hacia un futuro sostenible. Y el que quiera trabajar con esto puede hacerlo porque hay muchísimos recursos online gratuitos, hay mucha gente trabajando a nivel internacional a quienes, si ustedes les escriben, les pueden ofrecer oportunidades de aprendizaje o les pueden responder preguntas puntuales. Bueno, de esa forma culmino. Gracias. Merci beaucoup. Si tienen preguntas o comentarios, serán bienvenidos.